Buenas tardes, mi nombre es Mitzi González Ramírez y hoy les vengo a hablar sobre las danzas de la muerte en la Edad Media. Danzas de la muerte o danzas macabras son un género artístico en donde se representa a la muerte en la época de la peste negra, esto es, en la Edad Media. Esto surge como alegoría a la fugacidad de la vida en una época marcada por los continuos brotes de peste negra que convertían a la muerte en algo completamente cotidiano. Estas representaciones son reflejo de la ideología religiosa de la época, puesto que los hacía pensar sobre los placeres terrenales, que estos eran fugaces, y también sobre el poder igualatorio de la muerte. El origen de las danzas es uno de los mayores problemas a resolver, puesto que es difícil poner una fecha exacta. Sin embargo, la danza macabra del Cementerio de los Santos Inocentes de París se considera como el origen de otras danzas europeas. Esta fue realizada entre 1424 y 1425 en el muro sur del convento de frailes menores. Filósofo Huizinga señala cómo en el otoño de la Edad Media la mayor preocupación de la gente era la muerte y esta era parte de una obsesión. En la literatura medieval no era común la imagen de la muerte y mucho menos con tanta insistencia como lo fue a mediados del siglo XIV y del siglo XV. No es sorprendente puesto que en aquellos tiempos se convivía con la muerte todos los días. Las causas de la muerte varían, puesto que había muchos factores como las guerras, las grandes hambres a consecuencia de la devastación del campo, malas condiciones climáticas y también cosechas malas, pero sobre todo las sucesivas epidemias de la peste negra con terribles consecuencias de mortandad. Esta situación queda bien ilustrada por la oración Avelo peste et fame liberanos. Siendo la peste la inspiración de este género literario, en la época se creía que era un castigo divino de Dios o de la Orden de San Pablo. Los miembros de esta orden eran llamados hermanos de la muerte y curiosamente se saludaban diciendo: piensa en la muerte, mi muy querido hermano. Mientras tanto, la gente rica, para olvidarse de esta realidad y evadirla completamente, se abandonaban a una vida de fiestas y placeres. Esto nos vuelve a recalcar que la muerte pasó a ser un recordatorio de que los placeres terrenales eran fugaces y eran momentáneos. En las danzas se junta la maldad de los hombres ante la muerte, siendo este un tema de las vanitas y también de la brevedad de la vida y del terror que la muerte provoca. Estos son lugares comunes en una larga tradición en la literatura del occidente europeo. Algunos especialistas, sin embargo, consideran como idea germinal que la figura de la muerte, como se expresa en las danzas, viene de creencias alemanas en donde se danzaba en la noche en los cementerios. De este punto deriva la iconografía macabra que posteriormente aparecerá en estas danzas, en estos textos. Am, la representación de la muerte es con esqueletos y cuerpos en descomposición. Estos están bailando y danzando sobre tumbas y están tocando instrumentos musicales, tales como la flauta o el violín. Estas danzas son con los hombres que están muriendo. Es como si fuese una forma de llevarlos a la muerte sin causarles tanto temor. Más bien es una aceptación de que todos vamos a morir y que la muerte tiene un poder más fuerte que el de los hombres. En un inicio solamente era la figura del esqueleto danzando, pero posteriormente aparece también la figura del que se va a morir. Esto con la ropa típica de su clase social a la que pertenecieran y también pues de la vestimenta que se vestía en la época. Las primeras representaciones pictográficas de la iconografía macabra son incorporadas de los libros de horas, y esto es un elemento más del ámbito figurativo del mundo medieval. Con el paso del tiempo y a finales del siglo XV, las danzas macabras ya eran un motivo popular
en las decoraciones de la arquitectura eclesiástica y para las ilustraciones de manuscritos y libros impresos. La transformación en formas de representación se desarrolla en paralelo con el cambio en la mentalidad religiosa de la época. La idea de representar el cuerpo en putrefacción pertenece más a una religiosidad más severa. Esta modificación en esta imagen de los cadáveres puede observarse también en las esculturas que decoraban las tumbas de aquella época. Entonces, la pregunta es, ¿qué caracteriza a las danzas de la muerte, las danzas macabras? Y según los críticos señalan que, uno, la danza es una alegoría de la muerte. Dos, el desfile de los diferentes estamentos sociales, esto para dejar claro que nadie se puede salvar de la muerte. Y tercero, el diálogo o semidiálogo que existe entre la muerte y los personajes de los distintos estados al ser invitados o, mejor dicho, ser forzados estos a participar en la danza. Como mencionaba antes, el cambio que se dio en la representación de la muerte cambia drásticamente en esta época y este parece ser un parteaguas en el temor y en la vista que se le tenía a la muerte como algo malo, algo temeroso. A consecuencia de las danzas y de este nuevo género en la Edad Media, se empieza a ver a la muerte como algo por el que todos debemos de pasar. Y más que miedo, se empieza a ver como una aceptación. Esto es, sin dudar, pues una evolución dentro del pensamiento religioso y aunque posteriormente se va a representar también en las tumbas, significa que la muerte ya no se está viendo como algo malo. Eso también tiene que ver mucho con la idea que se tenía en la Edad Media sobre la vida después de la muerte y cómo el trabajo que nosotros hacíamos en vida, bueno, en esa época se hacía, iba a ser remunerada en la vida eterna después de la vida terrenal. Una de las maravillas, y esto es opinión personal que tienen las danzas macabras, pues es la crítica que se le hace a la sociedad de aquella época, puesto que frente a la muerte todos somos iguales, y esto es un punto que se recalca constantemente en estos textos. Todos podemos ir hacia ese lado, nadie se va a salvar y me parece que es una crítica bastante fuerte e impactante que después, si bien la iglesia lo va a apropiar y se va a hacer dueño de esta imagen y la va a incorporar en sus edificios, fue importante que se hiciera esta crítica para dejar en claro que nadie se podía salvar y que también dependía mucho de cómo actuaras en vida para saber qué tipo de vida ibas a tener después de la muerte. En un fragmento de las danzas macabras del cementerio de los Santos Inocentes de París se menciona un ejemplo, lo voy a leer, es el emperador el que está hablando. Entonces él dice, no sé a quién pedir ayuda contra la muerte que me tiene en su poder. Ahora es cuando necesito un arma para combatir la pica, la pala y la mortaja. Yo que era el señor más importante sobre la tierra, ¿qué otra recompensa he de morir? ¿Qué es el poder de los mortales? Ni siquiera los poderosos lo conservan. Esto habla, pues, básicamente de la conciencia que tenía la gente en ese entonces sobre que nada te puede salvar de la muerte, nada que tengas aquí en vida en la tierra podrá evitar que tú puedas morir y tampoco tu fortuna te salvará de este final. Más adelante de este fragmento que acabo de leer, la muerte les contesta a los que se va a llevar danzando lo siguiente. Gentil condestable, llevaros a la danza es mi derecho, que hasta los más fuertes como Carlomagno son tomados por la muerte. En este duelo de nada os sirve el gesto feroz ni la armadura, pues de un solo golpe abato al más robusto. Las armas no protegen contra el asalto de la muerte. Aquí la muerte pues nos está dando el mensaje y es completamente claro. Siguiendo en el mismo texto, la muerte más adelante le contesta al arzobispo lo siguiente. Arzobispo, no seáis altivo, acercaos. ¿Teméis ser vencido? De ello no dudéis, seguidme. ¿Acaso la muerte no permanece al lado del hombre caminando hombro con hombro? Se deben pagar las deudas, rendir cuentas al que os hospeda. Entonces el arzobispo contesta lo siguiente. Ay, no sé dónde posar la mirada, así de grande es la zozobra en que la muerte me sumerge.
¿A dónde huir para escapar de ella? Aquel que cobra de esto conciencia jamás perderá la razón. Nunca más dormiré en cuartos suntuosos. Debo morir, es la ley. Cuanto deba ser, será. Ninguno se salva y el arzobispo lo deja bastante claro. Él es muy consciente de que debe de pasar esto y no pone oposición. Am, en lo particular me parece que es un tema bastante interesante debido a la crítica que puede ocurrir de trasfondo en cada texto, en cada danza. Pero más allá es también interesante ver la evolución en el pensamiento de la gente para no temerle a la muerte y cómo este pensamiento se va ampliando conforme el tiempo. Un texto con el que bien se puede comparar esta visión que se tenía antes de las danzas macabras y después es con las coplas de Jorge Manríquez, en donde habla sobre la muerte ya no como algo temeroso, sino como algo que va a pasar, e incluso las coplas que le dedica a la muerte de su padre son completamente emotivas y con una visión diferente. Si bien las danzas de la muerte hicieron un parteaguas en esta evolución sobre la visión respecto a la muerte, en las coplas de Manrique se puede notar muy bien hacia qué rumbo fue esta evolución en cuanto al pensamiento. Y pues bueno, eso sería todo. Este es el tema del que me tocó exponer. Espero que haya sido clara y concisa mi explicación. En lo particular me parece un tema interesante por la crítica que puede haber de trasfondo. Y pues nada, muchas gracias por su atención, muchas gracias por escucharme y pues nada, hasta luego.